2 de febrero. De nuevo aquella música me despertó. Más tarde vino Enrique. Le pregunté, ¿por qué has debido estar por este lugar tanto tiempo? ¿No te pudiste confesar? Él me contestó, sí, perdonado, pero no expiado. No hice penitencia. Entonces pregunté, ¿puedes decirme por qué tu hermana Bárbara tenía una herida en la nuca? Me contestó que no. Entonces vino la otra pregunta, ¿puedes ver otras almas en el castillo? Me dijo que no. Entonces le dije, ya no me encontrarás más porque me voy, pero seguiré rezando por ti. Él me contestó, para nosotros no existe espacios. Le pregunté, ¿estás unido a este lugar? Me dijo, estoy unido a ti. Y le pregunté por qué. Él me contestó, misericordia de Dios, y desapareció. Ciertamente es Dios que lo quiere. Me ha infundido la idea de que puedo hacer algo por él. Me he estado comportando de una manera deplorable todo este tiempo, pensando solamente en mí. Esto da impulso al alma, que le ayuda a ver en medio del miedo y de dolorosos sufrimientos. El buen Dios me manda a hacerlo. Hoy me encuentro en un estado extraño, totalmente dividida. Este gozo espiritual que siento no me permite a mi cuerpo moverse, pero estoy tan frágil en esconder el gozo que nadie percibe nada. Mas lo que se agita dentro de mí, debo llevarlo a los demás. Por eso estoy tan contenta de que alguien sepa lo que está ocurriendo. Nunca, a veces este hecho de contar no me agrada, porque en el fondo mi alma es propiedad privada. Vi al caballero en la iglesia durante el rosario. Me encontré a los 11 amigos cerca de la montaña. Tal vez Enrique sepa algo de ellos, le preguntaré. El caballero permaneció allí durante casi toda la misa, tanto como para hacerme pensar que los asistentes debieron haberle tropezado con él. Enrique estuvo aquí poco tiempo. 4 de febrero. Enrique permaneció casi toda la noche. Le dije que debía irme y que estaba convencida de que no iba a encontrarme. Me contestó, el camino es iluminado. Comentario del director espiritual, Padre Sebastián Weiser. El viaje duró 3 días, del 4 al 7 de febrero. Lo que sigue ocurrió a solo 100 kilómetros de distancia del castillo de Val. ¿Cuándo moriré? 7 de febrero. Efectivamente, vino Enrique por la noche, no dijo nada. Creo que había más almas en la habitación. Todo el tiempo escucho murmurar, cosa poco agradable. 8 de febrero. Enrique estuvo largo rato. ¿Se ve bien? Le pregunté. ¿Seguirás viniendo así de seguido? Él me dijo, debes darme más. Le pregunté, ¿qué cosa? Me contestó mortificación. Debo reconocer que únicamente la había dejado, pensando que él ya estaba mejor. Tan pronto como se fue, vi una sombra que iba de un lado a otro y escuché bastantes murmullos. El 9 de febrero, Enrique vino 2 veces durante el día y más tiempo durante toda la noche. Le pregunté, ¿puedes decirme cuándo moriré? Él me dijo, mantente preparada. Yo le pregunté, ¿entonces es pronto? Él me dijo, cuando estés madura. Le pregunté entonces, ¿puedes indicarme mis faltas? Me dijo que no. Mientras
Él hablaba conmigo. De repente hubo un ruido y un murmullo en la sala que hasta ahora no había oído y luego todo desapareció. ¿Qué irá a suceder? 11 de febrero. Enrique se apareció repentinamente de pie junto a mí durante el rezo de maitines. Le dije, ven acá, quiero darte agua bendita. ¿Estás contento? Me dijo, sí. Le pregunté, ¿quieres ahora? Él me contestó, tu mano. Se la di. Él tomó la otra y permaneció así. Parecía como si mis fuerzas se estuvieran yendo. Entonces le dije, por favor, suéltame. Él, aguanta. Entonces seré libre. Sostenía mis manos fuertemente. Finalmente le dejé, déjame libre, ya suéltame, o no tendré tiempo de ir a la comunión. Ya está tarde. Me soltó y por primera vez vi una sonrisa en su rostro. Dijo, gracias, estoy en la luz. Y desapareció. Reinaldo, 16 de febrero. Me encontré un anciano en el pasillo. Me siguió hasta la habitación y desapareció. Los ruidos en mi habitación son exactamente los mismos. 18 de febrero. Vi una mujer en el jardín. Todo el tiempo permaneció junto a mí. Se veía muy triste. Cuando quise hablarle, desapareció. 19 de febrero. Vi un hombre nuevamente en el pasillo. No produce miedo. 21 de febrero. El hombre vino por la noche. Parecía muy contento. Mientras oraba permaneció junto a mí. Después abrió un cajón del armario como si estuviera buscando algo. Del 22 al 23 de febrero estuve muy mal. No escuché nada, ni la música ni los ruidos. 24 de febrero. Vino el hombre, así como me aconsejaron hacer la prueba de no responder a nada, así lo hice. Fue algo totalmente extraño. El hombre permaneció inmóvil frente a mí, mirándome fijamente. Tuve la sensación de que me extraía todas mis fuerzas. Me sentí debilísima. Luego se inclinó sobre mí. Empezó a golpearme. Fue algo horrible. Quise continuar con una prueba y no me moví. Después lanzó un grito tan fuerte que creí que la casa se derrumbaría y desapareció. Me encontré tirada en el suelo, algo que me había hecho. ¿Por qué? También pudo haber sido que se me hubiera subido la tensión tratando de resistir. De todas formas, quiero intentarlo una vez más. El grito lo escuchó mi sobrina, que pensó que había sido yo por algún mal sueño. 25 de febrero. Encontré al hombre en mi habitación cuando iba a dormir. Fingí no haberlo visto. Mientras recitaba vísperas, me dio un fuerte puñetazo, como cuando alguien está muy furioso. No le hice caso, me fui a dormir y apagué la luz. Lo escuchaba cerca. Hacía mucho estruendo en la habitación. Encendí la luz. Comenzó a correr por la habitación. Luego se me acercó y me dijo, ¿por qué me resistes? No quise responder. Entonces se arrojó con todas sus fuerzas sobre mí. Me tomó muy duro del cuello y con un espantoso grito desapareció. Creo que ya fue suficiente con estas pruebas. Debo volver a responder. Escuché de nuevo la música. 26 de febrero. Luego llegó el hombre gritando. Le pregunté, ¿qué quieres? Estoy dispuesta a ayudarte. Él me preguntó, ¿por qué no me escuchas? Yo le respondí, porque no quiero, ve a otros. Él me dijo, yo solo puedo venir a ti. Le pregunté entonces, ¿quién eres? Él me dijo, Reinaldo. Le pregunté, ¿por qué no tienes paz? Él dijo, he engañado. Le pregunté, ¿por qué abriste el armario? Él me dijo, dinero. Le pregunté, ¿cómo te puedo ayudar?
Él me dijo, Santa Misa, he robado, y desapareció. 27 de febrero, Reinaldo estuvo aquí poco tiempo, no habló. 28 de febrero, vino Reinaldo. Ahora ya no siento tanto miedo. Le pregunté, ¿viniste a este castillo? Él me dijo, no. ¿Dónde estás sepultado? Le pregunté. Me dijo, en Heidelberg. Le pregunté, ¿por qué vienes a este lugar? Me contestó, por causa del dinero estoy retenido aquí. Le dije, puedes estar seguro de que haré la Santa Misa. Se fue. Nadie sabe nada de este Reinaldo. Pienso que tal vez pudo haber estado aquí como criado, pero por muy poco tiempo. 1 de marzo. Mucho estruendo. Vi también una figura de una mujer en el pasillo. De nuevo, la música. 2 de marzo. Durante el día vi muchas sombras en mi habitación. Mucho ruido. El 3, 4 y 5 de marzo estuve muy enferma. No vi a nadie. El 6 de marzo una mujer permaneció conmigo toda la noche. Aún irreconocible. Se veía agitada. 7 de marzo. Encontré a la mujer en el pasillo. Por la noche, un estruendo casi insoportable en la habitación. En el armario, bajo la cama. Tengo tanto miedo. Estas cosas me producen más miedo que si viese algo. 8 de marzo. Una vez más, estruendo casi insoportable. Mientras tanto llegó la mujer, su rostro todavía envuelto en tiniebla. 9 de marzo. Estaba leyendo en mi habitación. De repente vino una ráfaga de viento y quedó todo repleto de un denso humo. Las puertas y ventanas estaban cerradas. Fue algo horrible. Me agobia mucho la idea de que todo esto siga aumentando. Sin embargo, estoy muy contenta porque la sensación de la presencia de Dios me envuelve continuamente. Me gustaría escapar de todo y permanecer en esta presencia, si tan solo pudiera describir esto. Por otra parte, estoy convencida de que esto únicamente puede comprenderlo el alma que lo experimenta en medio de alguna situación alegre. Aquello que me viene de repente, lo único que puedo hacer es adorar, y esos segundos me hacen feliz el resto del día. Escribo esto de mala gana, se oye tan fantasioso, lo hago con la certeza de que usted, su confesor, me dirá si hay algo encerrado. 11 de marzo. La mujer vino 3 veces durante la noche. Ahora se reconoce bien. El sufrimiento está impreso en la pobrecita. Su boca está toda hinchada. Mi sobrina la sintió cuando entró a mi habitación, pero el reloj pude comprobar el momento exacto. 12 de marzo. La vi 5 veces durante el día, siempre con un trapo. 14 de marzo. Vino como rodeada de fuego. Le dije, pero dime quién eres. Ella me contestó, Ermengarda Montfort. Luego se tiró al suelo y empezó a llorar desesperadamente. Sentí tantas lágrimas que me arrodillé a su lado y le dije, haré todo lo que puedo por ti. ¿Deseas algo en particular? Ella me dijo, mortificación. Le pregunté, ¿mortificación de qué? Ella me contestó, en este cuerpo, y desapareció. Si yo fuese distinta, ¿cuánto podría ayudar? Gracias a Dios que ahora los espíritus me enseñan. 15 de marzo. Ella permaneció largo rato aquí. No es de aquellos espíritus que producen miedo, solo compasión. Creo que debió haber sido muy bella. Solamente su boca está estropeada. No dijo nada. Rezó tranquila. 16 de marzo. Algunos religiosos pasaron la noche en el castillo. Cuando vino Ermengarda, le dije, ve un momento donde los padres, que ellos pueden rezar mejor por ti. Ella me contestó, estuve con ellos y no me ven. Yo le pregunté,
¿Se debe verte para poder ayudarte? Ella me preguntó. ¿Das algo a los pobres y ellos no te extienden la mano? Yo le pregunté. ¿Viviste aquí? Ella me contestó, no, pero aquí he pecado. La tristeza que refleja su rostro es incomparable. Después de tanto tiempo, he vuelto a escuchar la música. 17 de marzo. Vino en Mengarda, llorando. Le di mi crucifijo de los moribundos y lo besó. No pude consolarla. Le pregunté, ¿así de enorme es tu sufrimiento? Ella me contestó, pero mírame. Parecía como rodeada de fuego. Se fue de inmediato. Volvió a amanecer. Yo le pregunté, ¿por qué debes sufrir tanto? Ella me contestó, por los pecados de la lengua provoqué división y discordia. No entendí el resto. Le pregunté entonces, ¿realmente te puedo ayudar? Ella dijo, sí. Yo le dije, dime, ¿no hay más personas que te puedan ayudar? Ella me contestó, nunca se acuerdan de mí. Yo le pregunté, ¿cómo me encontraste? Ella, he visto a otros venir a ti. Entonces se me acercó mirándome con ojos suplicantes. Me sentí tan impotente. Desapareció. Aún no sé qué más pueda hacer por ella, pues los vivos también exigen mucho de mí y lo que puedo dar es tan poco. 19 de marzo. Vi a Enmengarda 4 veces durante el día. Del 20 al 27 de marzo tuve gripe, no vi ni sentí el más mínimo ruido. Descanso absoluto. 28 de marzo. Tenía la sensación de que algo había en mi habitación, pero no veía nada. Pregunté, ¿Enmengarda eres tú? Ella dijo, sí. Pregunté, ¿dónde estuviste todo este tiempo? Ella me dijo, junto a ti. Pregunté, ¿por qué no te podía ver? Ella me dijo, no podías dar nada. Yo le pregunté, ¿yo pensé demasiado en mí misma? Ella dijo, sí. Después la pude ver. Qué extraordinario. Es verdad, me sentía tan agotada que no pensaba en otra cosa más que en esto. Deseo estar tranquila. 29 de marzo. Se sentó en mi cama. Nada que temer. Rezamos bastante. 30 de marzo. Permaneció mucho conmigo durante el día. Le hice bastantes preguntas, pero no me contestó ninguna. 31 de marzo. Vino totalmente deshecha en lágrimas. Le pregunté, ¿qué puedo hacer para ayudarte de una buena vez? Ella me contestó, con el amor. Yo, pero si tengo amor para contigo. Ella me contestó, no basta. Después parece que recé largo rato con ella. No sé qué puedo hacer para tener mayor amor por ella. Hago lo que puedo. 1, 2 y 3 de abril. De nuevo enferma. De nuevo nadie. 4 de abril. La vi casi todo el día, en todas las habitaciones, pasillos y escalera. 5 de abril. Se acercó a mi cama con los brazos abiertos. Le di mis manos y le dije, ¿aún tendrás que seguir viniendo? Ella dijo, dame más. Le pregunté, ¿qué cosa? Ella me contestó, Santa Comunión. Permaneció. También esto es extraño porque he estado recibiendo la Santa Comunión por mi sobrina enferma. 7 de abril. Me persiguió todo el día. Se me aparecía en cualquier lugar y en cualquier momento.